Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alma. Bueno, ya estamos dejando atrás los 2 primeros meses del año y vamos a comenzar el mes de marzo. Este mes de marzo que si estáis un poquito en este mundillo de la literatura, de Booktube y Bookstagram en España y tal, pues ya sabréis que está dedicado al marzo asiático que promovió desde hace ya varios años Magrata Hostiernos. Creo que este es el 5.º año que se hace esta iniciativa y consiste, como su propio nombre indica, en leer libros de literatura asiática, bueno, bien sea porque los autores sean asiáticos o porque la obra esté ambientada en algún país de Asia, o incluso que sus autores sean de ascendencia asiática, aunque ellos ya hayan nacido, pues no sé, que se pertenezcan a la diáspora asiática de cualquier país, ya viviendo en otra zona, como es el caso de algunos de los libros de los que voy a hablar. Y bajo esta premisa llevo yo participando de manera un poco más activa durante 2 o 3 años y me gustaría hacer mi pequeña aportación a estas recomendaciones de libros que ya he leído, que me han gustado mucho y que me parece que son una buena manera de enfrentarse y de tener como sugerencias para este mes de marzo asiático, por si es que aún no tenéis hecha vuestra lista de posibles lecturas. En primer lugar, vengo a hablaros de un libro que leí en lectura conjunta el año pasado en la iniciativa de 200 libros, 200 países de Marta de Empieza por Leer, y se trata de El canto de las montañas. El nombre de la autora va a ser algo que no me la voy a jugar, no voy a pronunciar, pero os dejaré por aquí la cubierta, que me parece más preciosa. Y tengo que decir que fue una obra que me gustó muchísimo. Sé que hay gente a la que no le ha gustado demasiado, no sé, quizás si hay dos extremos, el extremo de todo le pasa a esta familia y el extremo de por qué todo le sale bien a esta familia, ¿no? Y a mí yo estoy un poco en el centro, en el que ninguno de los dos extremos me pareció mal. Porque bueno, aquí nos encontramos con una saga familiar en la que nos encontramos varias líneas temporales, en el pasado y en el presente, ¿no? Y cómo vamos descubriendo la vida de una familia de la mano de una abuela y su nieta. Nos encontramos en el contexto de Vietnam, que de nuevo está siendo ocupada y que están intentando esconderse y huir una abuela y su nieta de los bombardeos. Entonces en este periodo la abuela que quiere protegerlas, luego tienen que salir adelante después de estos bombardeos, y en todo este proceso de salir adelante, de retomar sus vidas, de reencontrarse o intentar reencontrar a su familia y tal, empieza a contarle también la historia pasada, ¿no? Y empieza a recordar la historia de su vida y de su niñez a lo largo de pues, otras guerras y otras ocupaciones que ha sufrido en Vietnam. Bueno, la cuestión es que encuentras tanta belleza en la manera en la que está escrito, que hay momentos duros y difíciles que lees con la piel de gallina, o sea, los pelos de punta, pero en la que estás apreciando esa manera de escribir de la autora tan evocadora y tan bonita, ¿no? Tan lírica en algunas ocasiones, porque tira mucho también de, pues eso, casi de poesía, ¿no? Y te está hablando de una manera tan bonita que te ves muy inmerso en la historia, a pesar de que lo que te está contando no es fácil. Pero por otro lado, eso, tiene mucha crudeza, tiene mucha dureza, te está contando cosas muy difíciles y no salen de una, y están en otra, y están en otra, y están en otra, y sin embargo la historia te la está contando la abuela, o sea, estás viendo que todo esto que ella vivió, luego, bueno, pues a pesar de todo ello consiguió salir adelante. Entonces, por un lado estás viendo cómo le está pasando todo, y había gente que pensaban, es imposible, ¿cómo te está pasando todo a ti? En una misma familia está pasando siempre todo. Y no es que en una misma familia pasase todo, es que ese era lo común en todas las familias, porque fue algo que ocurrió realmente, está basado en una historia real. Entonces, claro, choca porque estás viendo todo el tiempo pues todas las penurias y que todo está pasando y venga y otra y nunca terminan de recibir palos, pero cómo luego salían adelante, cómo remontaban, cómo luchaban por su vida y por volver a retomarla, ¿no? Entonces me pareció una historia de superación, una saga familiar maravillosa en la que nos vamos viendo cómo pasa el tiempo a lo largo de esta familia y cómo afecta para ellos pues toda esta inestabilidad política y todas estas guerras y todos estos enfrentamientos, cómo incluso dentro de la misma familia al final hay gente de un bando y gente de otro,
y cómo somos capaces de llegar a dividir tantísimo. Como siempre digo, nos pone en perspectiva y nos acerca a historias que para nosotros no son tan próximas a lo mejor, ¿no? Y que no se tienen que olvidar. Cambiamos totalmente de tercio y es que vengo a hablaros muy por encima también, solo para dejarla recomendada, de la saga del Tensorado de Neon Junk, publicada por Derbe Vela. Sabéis que ha sido, bueno, para mí ha sido una sorpresa tremenda. Ya disfruté mucho en el 21 de las 3 obras que sacaron de la saga. En el 22 la cerré, me pareció el cierre perfecto, me pareció súper interesante cómo está tratada la fantasía en esta saga, cómo te introduce diferentes temas y diferentes reflexiones pues sobre la identidad de género, sobre la capacidad, la maternidad, sobre la capacidad que tiene la sociedad de convertirte en algo, tanto para ensalzarte como para, no sé, tirarte, ¿no? y derrocarte. O cómo a veces nuestro conflicto interno nos dice que algo es bueno, que algo es malo para nosotros y no podemos evitar sentirnos atraídos. No se tratan muchos temas de muchísimas maneras diferentes porque el estilo del autor es muy diferente en cada uno de los libros. Cómo está trabajada el trabajo del texto, ¿no? Y la narración es muy diferente en cada uno de ellos. Cómo te plantea y te acerca a la historia, ¿no? Pero además es que lo que se trata en cada uno de ellos también es distinto y el mensaje, ¿no?, que te quiere transmitir. Así que increíble. Para mí mi favorito yo creo que sigue siendo el segundo, por lo que me llegó a mí, lo crudo que me pareció en cuanto al tema de la maternidad, ¿no?, y lo que sufre, ¿no?, nuestra protagonista. Bueno, una saga maravillosa, una saga de 4 libros súper cortitos que yo creo que es que se pueden leer del tirón en el mes, vamos, uno por día si quieres. Otro de los libros que quiero recomendar, también os hablé de él en una ocasión, pues hablando de libros, no sé si de mi infancia, libros que yo había leído y que igual quería releer. Uno es El tercer ojo de Tale of Sam Rampa. Es como una autobiografía porque está escrita por el mismo personaje principal, ¿no? Habla un poco de sí, pero de una manera muy novelada, de una manera que no se te hace pues demasiado tedioso, porque, bueno, al final hay veces que las biografías son tan teóricas y tan un hecho detrás de otro, que a lo mejor puede ser que te abrumen. En este caso son libros cortitos porque, bueno, yo voy a hablar del primero, pero sé que hay más. Y en este primero nos encontramos la infancia de este niño, se llamaba Tuesday of Sam Rampa, y es que, bueno, nació un martes y se le ponía pues como primer nombre el día de la semana. Así es que se habla de su infancia desde que es pequeño hasta que llega a convertirse en monje budista, y nos encontramos en el Tíbet y en todo este proceso de descubrimiento, de conocimiento, de aprendizaje. Nos habla mucho de esta cultura, del budismo, de ese proceso y de todo lo que tienen que padecer hasta convertirse en monjes, de cómo además él resulta ser como una especie de elegido, ¿no?, de una personalidad importante dentro de todo esto y la importancia que va a tener, ¿no? Entonces eso, vas conociéndolo y es muy muy interesante para sumergirte en esta cultura, para sumergirte en estas costumbres. Te habla de la comida o incluso los momentos en los que no puede comer, en su momento de preparación y tal, de ese sufrimiento físico que llegan a alcanzar pues también en ese momento de preparación, de lo que ocurre después cuando ya se convierten en monjes. Ya digo, es muy interesante, a mí me pareció muy fácil, muy rápido de leer, me lo leí en nada y es que no podía parar porque era algo muy interesante, era algo muy desconocido para mí, muy diferente a aquello que conozco y que, bueno, pues que veo en mi vida cotidiana, y me gustó mucho conocer algo de otra cultura. Ya digo, no es tan está pasando algo fantástico o no es algo de mucha acción, ¿no? No tiene una trama que digas necesito saber, porque al final no es una historia ficticia, está hablándote de la vida y de tradiciones. Así que es algo muy costumbrista, muy lento en algunos momentos, pero a mí me pareció muy interesante. Y ahora volvemos a la crudeza y la dureza de otro libro. En este caso es Actos Humanos de Han Kang. Bueno, sí, lo primero que tengo que decir es que si queréis leer este libro y no está en vuestra biblioteca y tal, pues busquéis debajo de las piedras si hace falta, porque tengo entendido que lo están descatalogando y es muy difícil conseguirlo. Yo por suerte lo adquirí el año pasado y entonces lo tengo en casa, porque creo que va a ser un libro que vuelva a leer en algún momento.
Y ya os hablé de él en mi top también, bueno, aparte de en el libro, en el vídeo en el que hablaba de los libros leídos en el marzo asiático, os hablé de él en mi top de lecturas, porque ha sido un libro que me ha llegado tantísimo. Esa indignación que he sentido, esa incomprensión de cómo podemos llegar a actuar de la manera que lo hacemos, me he sentido muy impotente en muchos momentos y es un puñetazo detrás de otro este libro, porque al final nos habla de un contexto de una revolución, una revuelta estudiantil que, bueno, pues se vio acallada mediante la violencia, una violencia muy dura, muy extrema, y te cuenta pues todo este contexto, todo este momento histórico desde el punto de vista de varios personajes. Bueno, me repito, no se hace saña, o sea, a pesar de que te lo cuenta con toda la crudeza y sin cortarse un pelo, cuando te tiene que hablar de actos duros y de actos pues que chocan, te lo cuenta de tal manera que no te está causando esa sensación de necesito cerrar, sino al contrario, tienes que seguir, porque tú lo que sientes es impotencia, lo que sientes es rabia, no se recrea en lo gore, ¿no? Ni te causa esa sensación de no quiero leer esto, no, necesitas seguir leyendo, necesitas empaparte de la historia, necesitas vivirlo desde el punto de vista de todos los personajes que te lo están contando. Es muy intenso, es incluso precioso y bonito el cómo te lo cuentan algunos capítulos, que ya lo he dicho, son muy oníricos, son como muy abstractos, y te lo está contando con una sensibilidad maravillosa. Pero ya digo, la manera de escribir es muy directa, muy cercana y no se corta un pelo. Y si estamos hablando de Corea y de la revolución estudiantil, el único que os voy a enseñar en físico, que es El Club de los Libros Prohibidos de Kim Hyun-suk, Ko Hyun-yu y Ryan Estrada. Bueno, no sé, es este de aquí, y este es una novela gráfica, es un manga que es bastante sencillo de leer y que en una clave también un poquito más amable, también te habla de la revuelta estudiantil y cómo fue tratada. Sin embargo, bueno, pues un poquito aquí que os cuente. En 1983, durante la Quinta República de Corea del Sur, un régimen militar ostenta el poder absoluto mediante la censura, la tortura y el asesinato despiadado de opositores. En este clima de alta carga política, el joven Kim Hyun-suk encuentra refugio y consuelo en los libros. Cuando el guapo redactor jefe del periódico estudiantil la invita a su club de lectura, ella imagina que hablarán de Moby Dick, de Hamlet o La Letra Escarlata, pero en cambio se ve escondiéndose en un sótano con la integrante más joven como la integrante más joven de un club clandestino de lectura de libros prohibidos. Bueno, pues te va mezclando un poco todo esto de la literatura y de libros que no estaban bien vistos bajo un régimen dictatorial. Tiene ese carácter como de clandestinidad, de estar leyendo algo que no deben, pero algo que en realidad les abre los ojos. Y bueno, sí, esto te está hablando también de una revuelta estudiantil, pero desde otro prisma totalmente diferente, y es el poder que te da el conocimiento. De cómo aquello que tú consideras natural, porque es como te has criado, como te has educado, es claro, lo que te han estado metiendo desde bien pequeñito, y cómo para ti es lo normal, ¿no? Cuando de repente ahondas un poco más y escarbas en esa realidad y empiezas a investigar un poco más, el poder lo empiezas a ostentar tú en cuanto a ser capaz de percibir qué es lo que no está normal, qué está bien, qué no está bien, cuál es la realidad que se vive en tu entorno. Un poco, pues eso, el conocimiento, esa capacidad de crítica te la da la lectura, te la da el saber, cómo los libros pueden ser un refugio y un arma muy poderosa, y cómo esos regímenes más dictatoriales, esa opresión, lo primero que hace es prohibir todos esos documentos que pueden suponer la capacidad de alguien, de un individuo, de tener su propio pensamiento y su propia perspectiva. Es una manera muy fácil de desarmar a la población, dejando de lado todo aquello que pueda ir en contra de lo que te quiero imponer, ¿no? Entonces es muy interesante, y ver cómo los libros son el refugio y cómo son la respuesta, pues eso es algo con lo que al final nos podemos sentir identificados, y en una clave un poco más amable que Actos Humanos te habla del mismo concepto y de encontrar también pues una respuesta a cómo puede hacerse frente a esos regímenes, ¿no? Y cómo el conocimiento al final es poder. Y otra de mis recomendaciones, y esta es también un manga, esta es muy personal, es Solanin de Inio Asano.
Yo me leí el volumen único que viene toda la historia, me pareció muy interesante. Bueno, hay gente a la que igual puede que no se lo parezca porque un manga no tenga esa capacidad quizás de calar, ¿no? En algunas personas, pero a mí sí me lo hizo y me hizo abrir los ojos en muchas ocasiones porque, bueno, tanto Solanin como en el caso de otro de los libros que fue La Dependienta, nos habla de personas que no están haciendo lo que se espera de ellos o no son aquello que se espera de ellos en el momento en el que se espera de ellos. Una vez que vamos llegando a determinadas edades, la sociedad espera de nosotros que tengamos pues casa, familia, pareja, estabilidad, muy clarísimas todas las cosas que queremos en la vida, y al final cuando te sales de esa norma o cuando sí que tienes claro lo que quieres en la vida, pero no resulta coincidir con ninguna de esas cosas que la sociedad establece, eres como un bicho raro, eres como el diferente, eres como un incomprendido y estás apartado, ¿no? Te miran raro o cuestionan tus decisiones. Entonces es esa manera de sentirte pequeño y de sentirte perdido cuando en realidad tú no estás perdido, sencillamente no están entendiendo que tú no eres lo que los demás quieren. Entonces me hizo abrir los ojos porque me sentí muy identificada, me sentí comprendida por primera vez y dije, es que pues yo no soy esta que a lo mejor he estado luchando muchos años por intentar ser, yo soy otra persona o tengo muchos más intereses o el tipo de vida que quiero llevar no es el que todo el mundo piensa o espera de mí, ¿no? Entonces eso es un mensaje que de repente me hizo ver la luz, por eso recomiendo mucho Solanin, por eso recomiendo mucho La Dependienta, porque al final tratan de personas que están en un momento de su vida en el que se tienen que replantear su existencia prácticamente por lo que dicen los demás. Así que me parece que es un mensaje importante para todas esas personas que se sientan perdidas o que sientan que no encajan dentro de los estándares de la sociedad. Lecturas muy recomendables, ya digo, una es una novelita muy corta, La Dependiente es muy cortita y el Solanin es un manga, es más extenso, pero al ser manga es bastante sencillo, sí que tiene bastante texto, pero es muy sencillo de leer. Y ya dentro de obras que no son escritas por autores asiáticos como tal, pero sí con ascendencia o que han vivido muchos años en algún país asiático, nos encontramos La Buena Tierra de Perle Sebac, El Abanico de Seda de Lisa Si y Crisantemo Blanco de Marilyn Branch. Bueno, son tres historias muy potentes, muy intensas, ubicadas en diferentes sitios y no quiero extenderme demasiado, pero os voy a dejar los vídeos en los que he hablado de ellas, porque al final todo son historias de mujeres, historias difíciles, de mujeres que han salido adelante, de mujeres luchadoras, que se han visto en situaciones bastante desagradables, en situaciones en las que han abusado de ellas, las han utilizado como objetos, han sido pues prácticamente la moneda de cambio, han sido maltratadas de mil y una maneras y cómo han salido adelante. Son historias de mujeres supervivientes, te muestra todo ese contexto, toda esa vida, pero además te muestra todo lo que ocurría alrededor, ¿no? En diferentes situaciones, diferentes momentos, ¿no? Pero bueno, al final, aparte de hablarte de ellas, te habla un poco de cómo estaba la situación y la sociedad en esa época. Sobre todo estamos hablando de China y de Corea. Entonces, bueno, te pone mucho en contexto y te ubica muy bien la zona en cuanto a la ambientación, todas las tradiciones, todas las costumbres, pero en particular hablándote de la historia de estas mujeres. Al final es imposible no empatizar, es imposible no vivir la historia en primera persona prácticamente por cómo te la están contando, y son historias que son difíciles, son duras, pero son necesarias porque estás apreciando, estás conociendo la historia, estás viendo algo que pasaba realmente. Si queréis ahondar un poquito más en historias de mujeres, en historias duras y en cómo salieron adelante, sin duda os recomiendo estas tres obras. Y ya está. Otro vídeo de estos súper largos, pero es que no quería dejar de hablar de ninguna de estas recomendaciones, me parecían de verdad historias maravillosas. Mi objetivo es, porque me estoy dando cuenta que casi todo es más centrado en Corea, Japón, China y tal, y bueno, sí que tengo Vietnam por ahí, pero vamos, mi objetivo es intentar venirme más a Oriente Próximo y meter algún libro de la India, de Afganistán y tal. Ya de eso hablaré en el siguiente vídeo, que hablaré un poco de esas lecturas que quiero hacer.
Pero bueno, en cualquier caso, dejadme saber si habéis leído alguno de estos libros, si en su momento cuando hablé de ellos en los vídeos de marzo asiático anteriores, pues os picó el gusanillo y leísteis alguno de ellos gracias a alguna de las recomendaciones. Y bueno, de todos modos, pues también dejadme saber si tenéis alguna sugerencia para este marzo asiático, qué es lo que vais a leer y si vais a participar en esta iniciativa que a mí me parece maravillosa. Un mes para aprender muchísimo. Nada más, solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este, y que tenéis por aquí abajo mis redes sociales por si queréis echar un vistacillo por ahí. Sobre todo estoy en Instagram y bueno, estamos por allí en contacto y aquí en los comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo.